Bueno, muy buenos días. Estamos el día de hoy en nuestro Incomex Cloud Self-Learning Experience by Elevate. El día de hoy tenemos la sesión de mentoría 1 para AZ900 y hoy nos acompaña Andrei. Andrei, muy buenos días. Buenos días, Marcela, ¿cómo está? Demos inicio entonces a la Perfecto. sesión, por favor. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos bien, con buena salud. Hoy vamos a trabajar con la mentoría del curso AZ900, que es Azure Fundamentals. ¿Sí? Mi nombre es Andrei Tumanov. Voy a ser el instructor de ustedes para esa mentoría. Para comentar un poco sobre mí, bueno, tengo bastante tiempo en el mercado trabajando con tecnologías de cloud, particularmente desde que salieron, ¿sí? De hecho, ha sido una de las cosas importantes que me pareció de una vez que valía la pena enfocarse en eso desde que toda esa parte de tecnología de cloud salió y definitivamente así fue. Con respecto al tema de Microsoft Azure, particularmente, digamos, soy arquitecto de Azure certificado por Microsoft y también tengo certificación en la parte de cloud e infraestructura de Microsoft. Entonces, aquí voy a también poder compartir un poco de mi experiencia y mi conocimiento con ustedes acá para que puedan exitosamente hacer el examen AZ900. Marcela, en este caso nosotros probablemente veo que hay gente que es, digamos, que está participando, que participó ayer también, entonces probablemente Es tenemos correcto. un mix, digamos, parecido, digamos, entre gente ventas, preventa, delivery, digamos, hay de todo. Es correcto. Estamos así, con un mix. Perfecto, perfecto, muy bien, entonces. Bien, parecido a como lo empezamos el día de ayer, vamos a repasar rápidamente el examen, ¿ok? ¿De qué se trata el examen? Ok, entonces voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan ver ese examen AZ900, que es el que estamos viendo precisamente acá en la pantalla, ¿ok? Este examen AZ900 se fundamenta en el curso AZ900, también con el mismo nombre, que es el que estamos revisando en este momento. Y básicamente esa certificación lo que les da es un conocimiento de fundamentos de la nube de Microsoft Azure. ¿Ok? Entonces, ese examen nosotros podemos agendarlo a través de Pearson VUE. ¿Sí? Yo ayer había compartido los pasos para poder generar digamos, un examen, una cita de examen para poderlo hacer. No sé si alguno de los que están hoy, digamos, quieren ver esos pasos, porque los pasos son exactamente iguales, digamos, para el para el MS900, ¿sí? Nada más que se selecciona un examen distinto, ¿ok? Entonces, si tenemos, digamos, varias personas que requieren ver ese proceso, lo podemos repetir sin ningún problema, nada más me avisan. Si no, seguiríamos para aprovechar el tiempo, digamos, en otra cosa, ya que muchos ya lo saben hacer. Ok, aquí podemos revisar un poco también los conocimientos necesarios, ¿sí? Entonces, esa parte Skill Measure que aparece acá es precisamente para poder nosotros ver qué nos van a preguntar en el examen, ¿sí? Ok, entonces, hay conceptos de nube, que eso es una parte fundamental que vamos a tener. Ok, una vez que ya nosotros tenemos cubierta esa parte, vamos a pasar a lo que son los servicios de core de Azure. Entonces, esos van a ser precisamente aquellos servicios que nosotros vamos a utilizar de forma constante, probablemente, ¿sí? Vamos a profundizar un poco sobre los servicios digamos, de management, ¿sí? Después, la parte de seguridad, que también todos esos llevan entre un 10 y un 15%. ¿Okay? Servicios de identidad, pueden ver que digamos, el porcentaje en este caso es más alto. ¿Okay? Eso precisamente por el tema de la importancia de esa parte, ¿verdad? De lo que son servicios de identidad. Ok, y también vamos a ver un poco del tema de manejo de costos, ¿sí? Cómo se están manejando los costos en el caso de Azure. Ok, entonces vamos a ver, creo que tenemos algo por acá. En el chat, no.
Bueno, al final me estaba parpadeando aquí el Teams, pero Sí, pareciera. nos indica que, sí, Mildred nos dice que por favor sí hagamos los pasos del registro. Los pasos de registro. Ok, perfecto. Hacemos eso entonces. Muy bien, entonces con respecto a los pasos de registro, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente buscar el examen, ¿sí? La manera más sencilla, igual, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Para poderle llegar a través del sitio de Microsoft. Aquí una búsqueda en Google, digamos, sencilla por Z900, lo que les va a dar es precisamente esta página oficial de Microsoft, ¿sí? Donde ustedes van a poder ver el examen, ¿sí? Entonces, entran acá, bajan, ¿ok? Y lo que pueden hacer acá es básicamente hacer el schedule de una vez, schedule Pearson View, ¿sí? Para acá. Ok, les va a pedir una cuenta de Microsoft. Es importante, tienen que tener una cuenta de Microsoft, ¿verdad? Y esa cuenta de Microsoft, si ustedes ya tienen una a la cual se están ligando todas sus certificaciones, esa es precisamente la que ustedes van a seguir utilizando, ¿ok? Para que todas las certificaciones que ustedes están manejando, pues estén ligadas a esa misma cuenta. Y ahorita les enseño también el portal de Microsoft Certified Professional, de MCP, para que puedan ver cómo visualizar toda esa otra parte. Ok, entramos por acá. Aquí básicamente vamos a validar alguna información, ¿sí? Ellos siempre la validan para estar seguros que la información está al día. ¿Ok? Si algo no está bien, pues lo modificamos. ¿Ok? Podemos revisar si tenemos algún tipo de descuento activo, que eso también siempre es una buena opción. Okay, sí, en este momento no tengo nada, digamos, para poder aprovechar aquí en el caso de los descuentos, pero bueno, eso realmente en algunos casos hay, en otros no hay, ¿verdad? Entonces realmente en este caso no tenemos nada. Vamos a entrar aquí a Schedule Exam. Okay, entonces nos va a pasar a la página de Pearson View, que es precisamente la página del proveedor del examen. Ok, entonces aquí tenemos opciones. Ok, una opción es hacerlo en un test center. Ok, esa opción del test center es precisamente donde nosotros vamos a utilizar una ubicación física para poder hacer el examen. Ok, esa ubicación física para poder hacer el examen es precisamente cuando nosotros lo que vamos a querer es ir en algún lado, ¿verdad? Nos van a dar una computadora, va a haber un lugar con cámaras, con todo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a sentar y vamos a hacer el examen, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a seguir este proceso para elegir dónde lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros vamos a elegir el idioma, supongamos que sea español en ese caso. ¿Sí? Vamos a seguir. Y aquí lo que va a suceder es, digamos, yo estoy ubicado en Costa Rica, entonces lo que va a suceder es que me va a poner los centros de exámenes que están en este momento más cercanos a mi ubicación actual, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es marcar varios, de hecho. Puedo marcar varios por acá, ¿ok? Él me los muestra en el mapa y todo el tema, ¿verdad? Y lo que yo puedo hacer acá también, entonces, seleccionamos Elevate definitivamente, ni más faltaba. Ok, entonces, una vez que ya yo tengo esta parte acá, los puedo ver en el mapa, aquí por este lado. Ok, y también lo que yo seguiría es ya con el tema de la agenda, ¿verdad? Que esto está aquí. Ok. Ok, bien. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, ok, un segundo, por favor.
Ok, listo, seguimos. Entonces, bien, aquí yo lo que puedo hacer es poder seleccionar las fechas que yo necesito. Ok, puedo seleccionar las fechas que necesito. Entonces, supongamos que quiero hacerlo aquí este miércoles 26. ¿Sí? Entonces, puedo ver que en esta opción número 1, yo tengo estas... okay. Y lo que puedo ver son las diferentes fechas que yo tengo efectivamente por acá, ¿verdad? Entonces, puedo también ver en diferentes centros, ¿ok? En este, por ejemplo, podemos ver que no hay absolutamente nada, seguramente está cerrado. Ah, no, sí hay algo. O está, digamos, muy lleno. ¿Sí? También, como tienen diferentes horarios, en algunos casos puede ser que haya disponibilidad o no en ciertos momentos, ¿sí? Podemos ver también este otro. Entonces, aquí tenemos también diferentes opciones, ¿ok? Entonces, supongamos que quiero seleccionar esta opción y tengo, digamos, a las 9:30. Eso es lo que quiero acá. Okay, entonces, él va a procesar. Y ya aquí puedo ver que, en efecto, el examen tiene un costo de $60 para mí. Tengo la ubicación, tengo el idioma y tengo el tipo de examen y la fecha, ¿verdad? Aquí a veces aparecen algunas ofertas que en efecto, si a ustedes les puede interesar, pues lo pueden tomar también. Y si no, lo que hacemos es simplemente damos aquí Proceed to Checkout. Cuando hacemos Proceed to Checkout, ya nosotros aquí podemos ingresar nuestro número de tarjeta, ¿sí? Si es que vamos a pagar con tarjeta. O también si ustedes, por ejemplo, están consiguiendo digamos, ese examen de certificación a través de un test center, por ejemplo, lo que posiblemente les van a dar es un voucher, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer aquí, van a poner el número de voucher, que es el código. Entonces eso efectivamente lo que va a hacer es que les va a eliminar ese costo para acá. Y eso básicamente sería. Ahora, también, por el otro lado, nosotros podemos utilizar, digamos, la modalidad online, ¿sí? Ok, aquí nos devolvemos otra vez acá, Schedule Exam. Y aquí podemos ver que podemos también tener la opción online. La opción online es precisamente, necesitamos la computadora, necesitamos un lugar dentro de la casa, ¿verdad? O la oficina, en ese caso, que no tenga, digamos, mucho equipo electrónico, ¿sí? Porque eso no le van a dejar, digamos, que ustedes tengan celular o tableta o otra computadora cerca, ¿sí? Ocupamos cámara, ocupamos micrófono, entonces se hace de esa manera. Y también, por el otro lado, lo que se hace es, digamos, un escaneo del cuarto. Ellos lo hacen con la cámara. También le piden tomar algunas fotos con el celular. Le mandan un link para poder subir las fotos. Entonces, hace toda una revisión y digamos, hay una supervisión, digamos, constante durante el examen, ¿verdad? A través de la cámara y el micrófono, ¿sí? Entonces, también eso es bastante funcional. Yo he hecho varios exámenes de esta manera y es bastante cómodo, ¿verdad? Sí, se lleva uno un poco de tiempo, pues, subiendo las fotos y todo eso, pero comparándolo con el tema de ir a un lugar, digamos, el tema trasladarse, digamos, y eso sin tomar en cuenta, digamos, en el tema de la pandemia, el COVID, ¿verdad? Sí, efectivamente tiene todas las ventajas y muy pocas desventajas. Entonces, aquí nosotros aceptamos la licencia. Ok, damos Next. Ok, entonces igual seleccionamos el idioma. Aquí el único detalle diferente es que ellos nos van a preguntar que qué idioma preferimos que hable el proctor. El proctor va a ser la persona que nos va a estar supervisando, ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es que español no tenemos todavía, sería inglés o japonés, ¿verdad? Entonces, en este caso sería inglés. Ok, y le damos Next. Y puedo ver que aquí en este caso yo lo que voy a hacer es seleccionar también el tema de seleccionar el tema de la fecha y la hora de la cita del examen, ¿verdad?
Entonces, supongamos que quiero que sea este 20 de mayo. Aquí pueden ver que ya nosotros no tenemos limitación de horario. Okay, como no tenemos limitación de horario, definitivamente lo que se puede hacer es que si yo quisiera hacerlo a la 1 de la mañana, pues eso es un tema mío, lo podría hacer, ¿verdad? Ok, entonces aquí tengo precisamente ese horario, 20 de mayo a la 1 de la mañana. ¿Sí? Y el resto por acá sería lo mismo, checkout. Ok. Y el mismo tema aquí del voucher, si es que lo tuviera, o si no, la tarjeta de crédito. ¿Dudas, preguntas con el proceso de registro? ¿No? ¿Todo bien? Ok, seguimos. Entonces, bien, otro tema importante que nosotros podemos hacer acá es que podríamos, vamos a ver un poco el sitio de MCP. Ok, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué sucede al recibir alguna instrucción por parte de la persona que vigila y uno no le entiende? No hay posibilidad de que sea por escrito para uno traducir o el riesgo o ese riesgo que hay que asumir. Vamos a ver, Roberto, aquí lo que sucede es que el proctor a usted no le va a hablar. O sea, por lo menos a mí nunca me ha hablado. Siempre es por escrito. Es un chat, digamos, que se tiene para eso. Ok, entonces en ese chat básicamente le ponen, tome la foto desde este lado, haga tal cosa, mira, muéveme la computadora para poder ver, digamos, esa esquina, o sea, ese tipo de cosas son los que normalmente le van a decir. ¿Okay? Entonces, básicamente, salvo que ellos de veras vean algo o escuchen algo, digamos, muy sospechoso, por decir algo, ¿verdad? Que es que, no sé, que pueden sospechar que hay una cámara o hay algún tema ahí, ¿verdad? Que está grabando el examen. Entonces, sí, puede ser que la interacción se le complique, digamos, un poco más, ¿verdad? O sea, un poco más compleja. Pero por lo menos hasta el momento lo que yo he tenido que interactuar y he tomado tal vez, no sé, 10, 12 exámenes, digamos, de esa manera virtual, ¿sí? Realmente ha sido muy fluido, ¿sí? Eso sí, digamos, uno normalmente ya sabiendo lo que tiene que esperar, uno prepara el lugar donde lo va a hacer, ¿verdad? A mí particularmente, digamos, ha sido un poco complicado porque, por ejemplo, la oficina que yo tengo en la casa, digamos, donde yo trabajo, sí, digamos, tiene una cantidad bastante grande de equipo electrónico de todo tipo, ¿verdad? Entonces, definitivamente no lo puedo hacer ahí. Entonces, normalmente yo lo que hago es, digamos, me voy a otro cuarto, me aseguro que no hay absolutamente nada, ¿verdad? Pongo una mesita ahí y listo, eso es igual para no exponerse mucho, ¿verdad? Porque claro, uno podría decir, uno podría quedarse a hacerlo en el cuarto donde hay otro equipo electrónico, ¿verdad? Que es más cómodo, tiene un escritorio y todo el tema, ¿verdad? Pero sí, uno en ese caso lo que va a tener que hacer es prepararse que sí, que van a investigar bastante, van a pedir fotos de todo y, o sea, ¿para qué? Es mejor evitarlo. Entonces, eso es, Roberto, no sé si te contesté la pregunta. Perfecto, con todo el gusto. Ok, entonces bien, nos devolvemos por acá. Por el otro lado también lo que nosotros podemos hacer es, podemos revisar un poco el portal de MCP. MCP es Microsoft Certified Professional, ¿verdad? Entonces vamos a poder buscarlo acá. Y efectivamente es este. Ok, entonces aquí nosotros podemos entrar en esta parte de MCP Home. Ok. Y lo que yo tengo por acá es precisamente todo el tema de los exámenes. Yo podría ir acá a hacer Schedule Next Exam también para buscar los exámenes. Y aquí lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, podemos bajar los certificados de las certificaciones y también podemos ver en qué momento ya están disponibles. Y está el tema del transcript, ¿verdad? Que básicamente el transcript es precisamente como una lista oficial, digamos, de lo que nosotros hemos ganado a nivel de certificaciones, ¿sí? Okay, entonces, todo eso efectivamente está por ahí, ¿verdad?
¿Dudas, preguntas con el sitio de MCP? ¿No? Ok, parece que estamos bien. Sí, no veo más Y bueno, inquietudes en el chat. ¿Perdón? Que no veo más inquietudes en el chat. Ah, sí, sí, exactamente, sí, no se ve ninguna inquietud, entonces vamos a proceder. Ok, listo. Entonces, antes de empezar con un poco la revisión del material, muchos de ustedes ya probablemente hayan recibido el material, digamos, por medio de SkillPipe, esta herramienta que están viendo en la pantalla. Entonces, antes de empezar con la revisión, me gustaría preguntar si tienen alguna duda o consulta en este momento sobre digamos, sobre el material, ¿ok? Si, por ejemplo, ya aquellos que ya lo hayan leído, ¿ok? Tienen algún tema que quieran ver, porque a mí, digamos, siempre me gusta dar un espacio para eso y eventualmente incluso antes de revisar el material, ¿sí? Porque si nosotros podemos de una vez enfocarnos en algunas dudas que ustedes puedan tener, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos algo en ese sentido, alguna duda, consulta que ustedes después de haber leído el material pues han tenido. No, nada en especial. Ok, bien. Vamos a revisar entonces el material que tenemos por acá. Ok, esto lo que ustedes están viendo acá va a ser el mismo material que ustedes pues van a tener, que ustedes van a tener en su, digamos, a su disposición, ¿sí? O tienen a su disposición en este momento. Se divide en 6 módulos. Si ustedes se ponen a ver, esos módulos tienen una relación muy, digamos, una relación muy importante con los objetivos del examen, ¿sí? Realmente, por medio de este material, ustedes pueden definitivamente, tener el conocimiento para poder ganar el examen, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer un repaso de algunas cosas más importantes. Sí, obviamente, digamos, el tiempo que tenemos no es suficiente para hablar de absolutamente todo, dar todo el curso, ¿verdad? Precisamente el propósito de la mentoría es poder repasar las cosas y atender sus dudas. Entonces, vamos a repasarlo, ¿ok? Cualquier duda, consulta que ustedes tengan durante el proceso de repaso, avisan por el chat o incluso abren el micrófono y lo preguntan, ¿ok? Cualquiera de las dos maneras. Y vamos atendiendo sus dudas también, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos a empezar un poco con el concepto de cloud computing, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, normalmente nosotros sabemos que las empresas tienen muchísimas aplicaciones, digamos, empresariales, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener, son bases de datos, aplicaciones que usamos para uso diario en la compañía, que CRM, que ERP, digamos, diferentes cosas que nosotros necesitamos para que el negocio funcione, ¿verdad? Entonces, con el tema de dónde alojar esos, digamos, los recursos que necesito para estos diferentes servicios, ¿sí? Esas diferentes aplicaciones, nosotros evidentemente ocupamos hardware, ocupamos servidores, almacenamiento, redes, ¿ok? Para que todo esto realmente funcione, ¿sí? Tradicionalmente, nosotros tenemos una infraestructura dentro de la compañía, ¿verdad? Que va a ser un data center de la compañía, digamos un cuarto de servidores que tengamos, lo que sea, donde yo realmente voy a tener ese equipo y sus respectivas aplicaciones instaladas en ese equipo. El problema de esto es que a través de los años se ha hecho un proceso poco ágil, ¿verdad? Y poco eficiente, ¿ok? Porque realmente si yo compro el equipo, yo necesito, bueno, primero pagarlo, ¿sí? Entonces ese equipo va a ser mío de alguna manera, ¿verdad? Y yo tengo que correr con todos los costos de soporte, de actualización, de mantenimiento. Entonces todos esos costos yo al final los voy a tener. Y aparte de eso, lo cual es más importante, aún que todo eso lo que hemos dicho, necesito tener el personal especializado en cada uno de
en cada uno de ese hardware, ¿verdad? Y algún hardware es complejo. Ok, entonces, si realmente yo necesito instalar nuevos servidores, ok, entonces yo realmente voy a tener esos servidores, pero yo necesito tener también la gente que le dé mantenimiento, que entienda esos servers, que entienda cómo se conectan con la red, que entiendan cómo funciona el almacenamiento y que eso efectivamente esté configurado para que cumpla con mis objetivos de continuidad de negocio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió con la nube, verdad? Realmente, ¿cuál ha sido ese paso que se ha dado, verdad? Realmente la nube nació a partir de virtualización en algún momento, donde nosotros pasamos de usar equipo físico a equipo a equipo que podemos compartir a través de virtualización, ¿ok? Entonces, realmente cuando yo virtualizo un server, realmente lo que sucede es que yo estoy compartiendo los recursos de ese server entre diferentes máquinas virtuales, ¿ok? La máquina virtual, en teoría, como tal, no existe, por eso es virtual, es simplemente un conjunto de archivos, ¿sí? Entonces, no hay un tema físico de máquina virtual, ¿verdad? Entonces, el concepto de la nube lo que nos va a permitir es precisamente poder aprovechar ese tema de compartir y llevarlo todavía más allá, ¿verdad? Para poder traer efectivamente lo que es el tema de economía de escala, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es poder tener pools de recursos grandes, ¿verdad? Que están disponibles a los clientes y nosotros podemos efectivamente llegar y podemos pedir. Perdón, creo que alguien o habló o no. Listo. Se había abierto un micrófono, pero ya estamos bien. Ah, ok, listo, perfecto. Ok, entonces efectivamente nosotros podemos conectarnos a esos recursos de forma remota, en caso de nube pública, ¿verdad? Nube pública serían aquellas que están disponibles a cualquier tipo de usuario, ¿verdad? Y normalmente están disponibles a través de Internet. Esto es Microsoft Azure, eso es Amazon Web Services, eso es Google Cloud Platform, ¿verdad? Para nombrar solo los más importantes. Ok, entonces efectivamente ese tipo de recursos están disponibles a través de Internet, ¿sí? Y yo podría generar los recursos computacionales que yo necesito, ¿verdad? En forma de máquinas virtuales, en forma de contenedores, en forma de código serverless, ¿verdad? Que también de eso vamos a hablar un poco ahora más adelante. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos a nivel de computación en la nube? Bueno, primero, el tema del costo, ¿verdad? Que el tema del costo es importante. ¿Y por qué el tema del costo? Porque hay una economía de escala, ¿verdad? Yo realmente no necesariamente voy a tener, yo no necesariamente tengo que comprar servidores para que esto funcione, o sea, más bien no tengo que hacerlo. Entonces, el hecho de poder compartir con miles de otros usuarios, ¿verdad? La infraestructura realmente hace que esto, digamos, se hace más cómodo, más barato, ¿sí? Ok, entonces, otro tema importante acá, eso hay que entenderlo, que hay muchísimo equipo en una cloud pública. Desconozco el dato, digamos, de los otros, pero Amazon recientemente, digamos, ya pasó el umbral de 500,000 servidores, digamos, en la nube. Entonces, como se pueden imaginar, es, digamos, una cantidad de equipo bastante grande, ¿verdad? Que está compartida ahí. Entonces, otro tema importante es precisamente el tema de alta disponibilidad. Nosotros podemos tener ese tema de redundancia sin realmente nosotros tener que invertir en eso. Nosotros, digamos, sabemos que continuidad de negocio es cara, ¿sí? Nos cuesta dinero. No es lo mismo para mí tener un servidor con un disco, ¿verdad? Y correr una aplicación ahí a decir, ok, yo quiero que esto nunca se caiga, o más bien cuando se cae no me genere impacto, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de tener redundancia en redes, redundancia en almacenamiento, redundancia en cómputo, redundancia a nivel de software, aplicaciones, ¿sí? Entonces,
efectivamente eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y en la nube podemos también, obviamente no es gratis, también tiene un sobreprecio eventualmente, pero nosotros sí podemos también incorporar esas estrategias de continuidad de negocio dentro de nuestra arquitectura, ¿sí? Tema escalabilidad, ¿ok? Nosotros podemos efectivamente escalar digamos, nuestras cargas de trabajo para que sean, digamos, para crecerlo tanto en cantidad de máquina como en máquinas de manera horizontal, ¿sí? Tenemos la parte de elasticidad, que eso es algo que nosotros definitivamente no tenemos, por lo menos no de esa manera en nuestra estructura física, ¿sí? O nuestra estructura on-premise. Donde la elasticidad es precisamente esa posibilidad de poder crecer o decrecer los recursos, ¿okay? De forma automática, inclusive, o manual, si se requiere. Okay, entonces, cuando yo aprovisiono, por ejemplo, o necesito comprar infraestructura para correr una aplicación, okay, yo voy a estimar cuánta demanda de recursos va a tener esa aplicación y si la demanda es variable, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que la aplicación se estima que va a consumir más a fin de mes o va a consumir más en unos feriados o lo que sea, ¿verdad? Entonces, obviamente, la demanda va a variar. Entonces, yo tengo que considerar y tengo que comprar para el pico de la demanda, ¿verdad? No puedo comprar para el promedio. ¿Por qué? Porque cuando va a llegar el pico, no voy a tener recursos para poder satisfacer esa demanda. Entonces, claro, lo que va a suceder es que nosotros vamos a requerir esa elasticidad en la nube y lo podemos cumplir fácilmente porque en la nube yo pago por lo que uso, ¿sí? Entonces, si en ese momento yo subí la demanda, pago más, digamos, después bajé la cantidad de recursos y ya realmente pago menos. Ok, eso es algo que se puede hacer y se hace y de hecho es una de las cosas más atractivas que tiene la nube. Temas de agilidad, ok, para poder aprovisionar, digamos, una máquina virtual en Azure, estamos hablando de un par de minutos, ¿sí? Realmente eso es lo que se hace a través del portal de Azure. Si usamos alguna herramienta automática para hacerlo, por ejemplo, entonces va a ser incluso más rápido, ¿sí? Entonces, eso comparado contra lo que nosotros tenemos que durar para hacerlo on-premise, pues es bastante diferente, ¿sí? Y algunas empresas que digamos que, por ejemplo, tienen involucradas diferentes entidades, ¿verdad? En el proceso de aprovisionamiento, ¿ok? Definitivamente pueden durar días hasta semanas en aprovisionar un recurso de esos, donde aquí lo podemos hacer un par de minutos. Okay, y cuando digo, cuando hay muchos departamentos involucrados, es por ejemplo, mira que primero tengo que aprovisionar los discos, entonces va para la gente de storage, después se pasa para otro departamento digamos, de cómputo, donde van a aprovisionar la máquina y van a instalar el sistema operativo. Después de eso pasa para donde la gente de aplicaciones para que instalen y configuren el aplicativo. Después de eso pasa a la gente de seguridad para que puedan hacer el hardening y revisar la máquina antes de salir. Entonces, realmente todo ese tipo de cosas pues quitan tiempo, ¿sí? Geodistribución, la ventaja es que Azure, particularmente, y otras nubes también, pues son nubes globales, ¿sí? Entonces tienen presencia en prácticamente todo el mundo. Entonces, como tienen presencia en todo el mundo, si nosotros tenemos digamos, una compañía global, una aplicación global, donde yo lo que quiero es tener mi data o mis aplicaciones cerca de los usuarios finales que están en diferentes países, yo lo puedo hacer, yo puedo tener digamos, esa arquitectura distribuida para que, digamos, para poder minimizar la latencia y no hacer, por ejemplo, que la gente de Asia esté conectada a mis servidores en Estados Unidos, sino que les proveo servidores en Asia, ¿sí? Un detalle aquí nada más que nosotros tenemos que tener claro es que en estos casos, dependiendo de dónde aprovisionemos los recursos, puede costar más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aprovisiono una máquina virtual en Estados Unidos, me puede salir prácticamente un 30% menos que la provisión en Australia, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí podemos tener también diferencias. Eso depende mucho de los costos locales de las cosas y depende también de qué tanto equipo tienen una cierta ubicación. Obviamente, entre más equipo y más clientes tienen una cierta ubicación, pues más economía de escala, más bajo el precio, ¿sí? Creo que tenemos algo en el chat.
Vamos a ver, está preguntando aquí Augusto. Vamos a ver. Una sesión de kickoff. Ok, aquí está preguntando Augusto. He escuchado que dar los exámenes en un idioma distinto a inglés no es recomendado. ¿Qué tan real es eso? ¿Es recomendable darlo en español? Mira, yo realmente le recomendaría tomarlo en inglés si ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Porque también, evidentemente, se ocupa un poco de dominio de idioma. Tampoco tienen que hablar inglés perfecto para poderlo hacer, pero también hay que entender un tema. Y es que las preguntas que Microsoft tiene en los exámenes muchas veces son preguntas que tienen que ver con casos, ¿verdad? Entonces, no es que le van a preguntar puntualmente, mira, tengo una carga de trabajo así, 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 estos días para tu SAT, o sea, lo que sea, algo puntual. Van a haber preguntas puntuales, pero también van a haber preguntas que son bastante más largas. Le van a escribir una historia de una empresa, le van a decir qué tienen y le van a pedir una recomendación, digamos, de cómo solucionar su problema, por ejemplo. Ok, entonces, cuando eso suceda, el entendimiento claro de lo que realmente dice ahí puede ser la diferencia entre sacar la pregunta bien o mal, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es, si ustedes tienen, digamos, suficiente dominio del inglés, no hay problema, tómenlo en inglés. De hecho, el material que ustedes tienen es en inglés, entonces va a haber, digamos, cierto apoyo por ahí. Pero definitivamente, si ustedes, digamos, no tienen el manejo del inglés suficiente como para entender, digamos, un caso, ¿sí? Entonces es mejor tomarlo en español y no complicarse, ¿verdad? Porque también no entender lo que dice ahí puede ser un problema. Ok, perfecto. Entonces, no sé si le contesté a Augusto. Ok. Bien, otro tema importante que nosotros tenemos por acá también es la parte de Disaster Recovery. ¿Okay? El Disaster Recovery es, de hecho, uno de los usos, uno de los casos de uso más comunes que nosotros tenemos para la nube. ¿Sí? Uno de los casos más comunes, casos de uso más comunes que tenemos para la nube. Con gusto, gusto. Okay, entonces, lo que nosotros podemos hacer, y eso las empresas lo han visto como algo muy bueno para poder empezar, ¿verdad? Con todo el tema de cloud, es, digamos, sí, ya tengo todos mis servicios on-premise y ahora quiero habilitar un DR en la nube, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es algo que se usa bastante y nosotros podemos hacerlo tanto dentro de la misma nube como en diferentes nubes, como por ejemplo entre on-premise y la nube, ¿verdad? Vamos a repasar rápidamente lo que son los modelos de servicio, ¿sí? de la nube. Tenemos el IaaS, que es el primero, que es básicamente infraestructura como servicio. En el caso del IaaS, nosotros lo que vamos a tener es, digamos, son las máquinas virtuales que nosotros tenemos en Azure, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es una máquina virtual donde yo tengo el control del sistema operativo en adelante. ¿Ok? Yo no tengo control sobre los servidores en los que corre esa máquina, sobre su virtualización, sobre el data center, o sea, nada de eso. Entonces, recibo una máquina virtual y lo que tengo, y digamos, de ese sistema operativo para arriba, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo instalar software, puedo instalar bases de datos, puedo configurar lo que yo necesite. Entonces, ese es el tema de las máquinas virtuales. Ese es el tema de las máquinas virtuales, en este caso, para lo que es el IaaS. ¿Sí? Después tenemos PaaS, que es plataforma como servicio. Ok, plataforma como servicio va más allá. Ok, la plataforma como servicio lo que me dice es, mira, ¿para qué quieres realmente administrar el sistema operativo y toda la parte de middleware, digamos, donde va a correr tu aplicación? Más bien en ese caso, ¿por qué no te doy ya un ambiente configurado con todo lo que necesitas? Nada más que lo que vas a hacer es poner tu código y tus datos. Ok, entonces eso es plataforma como servicio. Y tenemos por fin el software como servicio o el SaaS. ¿Ok? Entonces, en el caso del SaaS, más bien va todavía más allá. Me dicen, no, ¿y realmente quieres desarrollar la aplicación? O sea, ¿quieres hacer eso? ¿O prefieres que te dé una aplicación ya lista?
Ok, entonces, realmente nosotros, realmente en ese caso, el código y la aplicación no es del usuario, es del proveedor, ¿ok? Y lo que se hace es, digamos, se alquila todo ese modelo, donde lo único en ese modelo SaaS que es del cliente, digamos, son los datos. Ok, y lo que sucede con todo esto es que dependiendo de lo que yo como cliente quiera, yo podría optar por un otro modelo. Particularmente Microsoft 365, ¿sí? Es un SaaS, ¿sí? Y lo que, digamos, es un SaaS porque realmente el código no es mío, yo no soy el que mantengo el código. Y lo que hago es pagar simplemente una suscripción mensual o anual, digamos, de manera como se pague, por tener acceso a eso y se paga por usuario. Okay, aquí tenemos un cuadro más o menos de qué, digamos, cuál es la distribución entre los diferentes módulos de servicio, ¿sí? Ok, y qué abarca cada uno. Ok, tema de serverless. Ok, el tema de serverless es un poco más allá, digamos, es un poco más allá, digamos, del PaaS. Realmente es algo que nace del PaaS, ¿sí? Y realmente con serverless lo que sucede es lo siguiente. Más allá de simplemente poner el código, ¿sí? Para que eso funcione, yo lo que quiero hacer es simplemente, digamos, desacoplar completamente mi código o una tarea específica, una función que yo quiero hacer, ¿sí? Del tema de servidores y del tema de cómputo en particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Con un serverless, yo lo que voy a hacer es poder generar un código, ¿sí? Simplemente algo que supongamos que va a ser mandar el correo, ¿ok? Entonces necesito algo para mandar el correo. En condiciones normales, yo lo que tendría que hacer es montar un server, tener ahí la aplicación, ¿ok? Y todo lo que eso conlleva. En este otro caso, yo lo que hago es simplemente monto ese código en la plataforma serverless de Azure, ¿ok? Que es Azure Functions, ¿verdad? Que se llama. Entonces, genero ese código, genero esa tarea y pongo lo que se llama un trigger, ¿verdad? Entonces, ese trigger básicamente va a funcionar en el momento cuando se dé un cierto evento. Entonces, supongamos que yo lo que tengo es una página web que lo que tiene es formulario de registro, ¿sí? Entonces, supongamos que cuando el cliente da, digamos, en registrarse, yo podría enlazar eso con un trigger para que llame una función serverless, ¿sí? Para mandar un correo de bienvenida a ese usuario. Eso es algo que se usa así. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Yo realmente no necesito aprovisionar una máquina virtual, instalar nada, no necesito poner ahí ningún tipo de configuración, ¿verdad? Realmente para eso. Entonces, la idea aquí es que tampoco tenga recursos ociosos, porque lo que me van a cobrar es el momento cuando corre mi código y lo que consumió en el momento, ¿verdad? No me van a cobrar por una máquina que está corriendo por un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Eso es precisamente serverless. Ok, tenemos tres tipos de nubes. La nube pública es precisamente el ejemplo claro que es Azure, ¿verdad? Entonces, Azure es una nube que lo que nos va a permitir es, digamos, conseguir recursos a nivel de Internet, ¿sí? Entonces, tenemos esa nube pública en Internet y podemos realmente generar recursos dentro de esa nube. Ok, tenemos nube privada, es donde yo sigo teniendo mi infraestructura on-premise, ¿sí? Pero lo tengo en una arquitectura tipo nube, que igual me da agilidad, me da self-service, me da pool de recursos, me da un montón de cosas, digamos, que yo podría utilizar en ese caso, ¿sí? Uno de los drivers más grandes por tener nubes privadas es el tema de seguridad, ¿sí? Donde nosotros lo que vamos a querer es simplemente tener lo nuestro en nuestro data center, ¿sí? Aunque aprovechando todas las ventajas de la nube, claramente. Pero lo que va a suceder acá es que definitivamente nosotros no vamos a poder, por ejemplo, tener la escalabilidad, la elasticidad, digamos, real, ¿sí?
porque al final eso es hardware y yo al final lo corro sobre mi hardware, ¿verdad? Y ese hardware y al final me costó y todo ese tema. Entonces no es un pay as you go, digamos, como lo tenemos en nube pública, pero aún así es una solución, digamos, bastante ágil, bastante eficiente, ¿sí? Temas de hybrid cloud es donde nosotros lo que podemos hacer es enlazar nuestra nube pública con nuestra nube privada, ¿sí? Entonces tenemos esa, digamos, esa configuración que funciona de esa manera. Entonces, realmente yo podría decidir qué cargas de trabajo yo voy a correr en nube pública, qué cargas de trabajo voy a correr en nube privada o qué cargas de trabajo voy a correr de forma compartida, ¿verdad? En ambos tipos de nube. Entonces, la gran ventaja por acá es que nosotros podemos definitivamente generar todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, nuestros ambientes de pruebas, ¿sí? Que al final nosotros, o sea, no deberíamos de comprar, por ejemplo, recursos para esos ambientes de pruebas porque cambian y realmente no puedo estar claro cuánto va a ser la demanda real. Ok, entonces en ese caso nosotros vamos a utilizarlo de tal manera que, por ejemplo, lo hago en la nube pública, ¿sí? Y luego, una vez que ya tengo la parte productiva, ya los aprovisiono en mi nube privada por un tema de seguridad. También eso es otra opción. Ok, ¿dudas con el cloud computing hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos un poco con Azure, ¿verdad? Sí, efectivamente, Azure es la nube pública de Microsoft, ¿verdad? Entonces, ofrece diferentes servicios, los cuales vamos a estar viendo, ahora en el transcurso de la mentoría, ¿sí? Se administra de diferentes maneras también. Una de esas es precisamente este portal que ustedes pueden ver por acá. ¿Okay? Este portal es donde yo puedo aprovisionar los diferentes, diferentes servicios de Azure, ¿verdad? Ok, entonces realmente es bastante amigable, ¿sí? Se puede, digamos, con poca con poca práctica se puede empezar a hacer cosas básicas. Hay cosas evidentemente muy complejas que sí se requiere más, más tiempo, más experiencia para poderlo lograr, ¿sí? Pero realmente la nube pública muchas veces está hecha para que sea sencilla, digamos, no sea tremendamente compleja y puede, digamos, ser fácilmente administrada. Por el otro lado, tenemos por acá el Marketplace. El Marketplace de Azure es una solución donde yo realmente tengo recopilación de diferentes servicios que ya están listos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría aprovisionar alguna de estas opciones que tengo por acá, ¿sí? Y esas opciones realmente ya vienen completas, ya son templates configurados, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo en este caso digo, bueno, quiero configurar un Barracuda WAF as a Service, WAF as el Web Application Firewall. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llego yo y digo, bueno, está bien, quiero uno de estos, entonces lo puedo hacer, lo puedo, digamos, llegar a hacer el deployment de una vez y me cobrarán según digamos, hay unos que dicen bring your own license, entonces bring your own license está bien, aprovisión del appliance, pero tiene que ir a comprar la licencia al proveedor. O, por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer es también, digamos, algún licenciamiento puede estar incluido dentro del parte de cobro de Azure. Ok, entonces bien, eso es el tema del Marketplace. Hay diferentes servicios. Aquí no nos vamos a parar, digamos, en esas tablas, sino que vamos a ir más para allá, porque todos sus servicios igual se van a explicar más abajo. Ok, ya realmente nosotros hemos hablado bastante de los beneficios de Cloud Computing, ok, tipos y todo esto ya se ha conversado también. Entonces, vamos a hablar del tema de suscripciones, ¿sí? Okay, entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a trabajar con Azure,
vamos a tener diferentes recursos. Vamos a ver esta misma tabla que está por acá, o más bien este gráfico de abajo para arriba. ¿Ok? Entonces, esos diferentes recursos que yo tengo por acá, como pueden ver, son máquinas virtuales, bases de datos, redes, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Yo para efectos de poder administrarlos, los puedo agrupar en, valga la redundancia, resource groups, ¿sí? Grupos de recursos. Entonces, esos grupos de recursos, los que van, digamos, lo que van a hacer es que va a ser como un folder donde yo voy a tener diferentes recursos, ¿sí? Esos recursos, o esos grupos de recursos más bien, yo puedo atarlas a las diferentes suscripciones que yo tenga. Las suscripciones particularmente son aquellas, digamos, son las diferentes maneras con las cuales yo puedo, por ejemplo, pagar por mis servicios de Azure, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo tener una suscripción de Visual Studio, puedo tener una suscripción a través de CSP, puedo tener una suscripción a través de un Enterprise Agreement, una que compré en web directamente. Entonces, realmente puedo tener diferentes, no necesariamente tengo que tener una sola suscripción, ¿ok? Y esas suscripciones igual van a tener sus medios de pago, ¿ok? De cómo estoy pagando yo por esos recursos. Ok, entonces, y sobre esas suscripciones, igual si tengo múltiples y las compañías muchas veces hay varias suscripciones, no hay solo una, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es precisamente unirlos con un management group para poder facilitar esa parte. Ok, entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, una cuenta de Azure puede tener múltiples suscripciones, tal y como ustedes lo están viendo por acá. Van a tener sus límites a nivel de billing, ¿verdad? Ok, entonces, una suscripción va a tener ligada una manera de cómo se paga por los recursos que esa suscripción consume, ¿sí? Y también nosotros también lo podemos tener a nivel de control de acceso. Entonces, realmente, si yo tengo diferentes límites de control de acceso, necesito tener diferentes límites de control de acceso, una suscripción es una buena manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, bien, pasemos acá a la parte número 2, que son los servicios core de Azure. Ok, entonces vamos a empezar con algunos, digamos, con base de datos en analítica primero. Ok, entonces, vamos a ver. Hay una base de datos que maneja Azure, que es el Cosmos DB, que Cosmos DB es una base de datos distribuida, ¿sí? Donde nosotros podemos integrarlo a través de APIs con diferentes tipos de bases de datos. Eso es una ventaja también bastante considerable de Cosmos DB, ¿sí? Que entonces realmente nosotros podemos integrarlo con bases de datos, digamos como por ejemplo, o sea, pueden importar más bien los datos desde cualquier tipo de SQL, desde MongoDB, Cassandra, Tables y Gremlin, digamos es lo que está soportado en este momento. La idea acá es que, y como ustedes pueden ver, que ese tipo de bases de datos son diferentes. Hay SQL, hay NoSQL, hay bases de datos temporales. Entonces, realmente Cosmos es bastante versátil en ese sentido, donde nosotros podemos tener diferentes tipos de bases de datos, diferentes tipos de datos dentro de la misma base de datos, ¿sí? Entonces, la idea acá es poder efectivamente trabajar con Cosmos DB, si es que nosotros tenemos algún tipo de base de datos que necesitamos importar acá. Que evidentemente, como es de Microsoft, también está ampliamente soportado lo que es el Microsoft SQL Server, ¿sí? Entonces, tenemos la plataforma en paz, ¿sí? Para poder manejar SQL Server. Entonces, yo realmente lo que quiero son unas instancias de SQL y quiero, digamos, importar mis datos ahí para usarlos en nube pública, ¿sí? En Azure. Yo lo puedo hacer, ¿ok? Fácilmente. También tenemos soportado lo que es el tema de MySQL, ¿sí? Que eso es una base de datos, digamos, que es open source. Entonces, sí podemos manejar, digamos, eso acá. Si tenemos alguna base de datos en MySQL. Y también Postgres, que es precisamente otra base de datos que nosotros también podemos manejar por acá, ¿verdad? Entonces, todos esos son SQL. Otro tema importante es el tema de, digamos, nosotros en Azure también tenemos una serie de herramientas de Big Data Analytics,
que podemos utilizar por acá. Entonces, si efectivamente nosotros lo que necesitamos es, digamos, integrar volúmenes grandes de datos, ¿sí? Datos no estructurados normalmente, ¿ok? Y aparte de eso, queremos tener cierto tipo de servicios de analítica sobre esos datos, pues estamos en el lugar correcto. Eso es lo que nosotros podemos hacer por acá. Vamos a hablar un poco de servicios de cómputo, ¿ok? A nivel de servicios de cómputo, nosotros tenemos varias cosas, ¿ok? Particularmente tenemos el primero que son máquinas virtuales, Azure Virtual Machines. Que Azure Virtual Machines es precisamente una máquina virtual normal, común y corriente, donde yo tengo acceso al sistema operativo de esa máquina y a partir de ahí puedo hacer la configuración que pues yo necesito sobre ese sistema operativo. Eso es un puro IaaS, digamos, Infrastructure as a Service. Ok, entonces eso, digamos, me da bastante flexibilidad porque realmente no necesito comprar ni mantener ningún tipo de infraestructura para poder hacerlo, ¿verdad? Eso está corriendo en la nube. Lo único que necesito es el medio de acceso hacia digamos, esa infraestructura y hacia esas máquinas virtuales en particular, ¿sí? Después tenemos AKS o Azure Kubernetes Service, ¿sí? Entonces, aquí realmente nosotros podemos manejar dos opciones. Opción número uno es utilizar instancias de container, ¿sí? Azure Container Instances, que eso lo que nos permite hacer es precisamente correr instancias de container, ¿sí? Entonces, yo puedo simplemente a nivel de path correr los contenedores que yo necesite, ¿ok? O si yo tengo muchos contenedores, ya yo realmente quisiera pasarme a AKS, Azure Kubernetes Service, que precisamente es digamos, la parte de manejo, digamos, donde yo puedo manejar los, digamos, múltiples containers, ¿sí? Porque realmente el problema de tener tanto container es que se nos puede complicar mucho la administración. Entonces, ahí es donde viene precisamente Kubernetes, que es la plataforma de orquestación de containers, ¿sí? Ok, entonces, el que sigue es el App Service, que App Service es puro PaaS, digamos. Entonces, si yo lo que necesito es, por ejemplo, trabajar con algún tipo de código, algún tipo de aplicación que yo estoy manejando, ¿okay? Entonces nosotros perfectamente podemos generar el ambiente necesario a través de Azure para poder pues implementar ese código ahí, ¿verdad? Ok, realmente están soportados muchísimos lenguajes, ¿sí? ACP, ACP.NET, Core, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, Python, digamos, hay otros también que están por ahí soportados en diferentes opciones. Entonces, la ventaja aquí es que nosotros podemos también tener nuestras aplicaciones sin realmente estar pensando mucho en la administración del server donde corren, ¿verdad? Entonces, así en estilo PaaS. Funciones es la parte de serverless, ¿ok? Entonces, tal y como yo lo estaba explicando anteriormente, con el tema de functions es simplemente poder poner una pieza de código que va a reaccionar y va a correr, digamos, a través de un evento, ¿ok? Entonces, donde ese evento se va a presentar, lo que va a suceder es que efectivamente esa pieza de código va a correr, ¿sí? Eso es como funciona. Cómo funciona la parte serverless. Y en la parte serverless nosotros tenemos dos opciones. Tenemos functions, que básicamente es con código, ¿sí? Entonces ya es programado, es la programación, ¿sí? Y tenemos los logic apps, que los logic apps son similares a funciones, pero trabajan diferente, digamos. Los logic apps se basan en flujos de trabajo, ¿sí? Donde realmente nosotros no necesitamos experiencia de desarrollo para poderlo hacer. O sea, no tengo que ser programador para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, la idea acá es que nosotros podemos generar esa lógica, ¿verdad? Entonces, podemos generar esa lógica y esa lógica nosotros la podemos implementar para que efectivamente se puede trabajar con el flujo.
Y el último es precisamente el tema de Virtual Desktop, ¿okay? Que es lo que nosotros podemos manejar a través de Azure. También nosotros podemos manejar nuestros desktops de forma virtual, ¿sí? Eso lo que nos va a permitir es mejorar la experiencia de usuario, ¿okay? Porque realmente no necesitamos estar aprovisionando, por ejemplo, lo que son máquinas, digamos, estar manteniendo tanta aplicación, tanta máquina, digamos, dentro de la compañía, sino que lo que se puede hacer es crear desktops de forma virtual, el cual pueden ser accedidos de diferentes maneras, ¿verdad? Okay, entonces eso es una ventaja bastante grande por acá. Vamos a hablar un poco de storage, ¿ok? Entonces, a nivel de storage, nosotros pues manejamos 3 tipos de storage y eso normalmente digamos cómo funciona. Hay 3 tipos de storage. Está el block storage o el disk storage, como lo llaman aquí. Está el file storage y está el object storage, ¿ok? Entonces, el block storage es precisamente aquel tipo de storage que nosotros asignamos a las máquinas virtuales, tal y como lo pueden ver ahí. Entonces, al final es un disco que yo creo, ¿ok? Y ese disco lo asigno a la máquina virtual para poder luego formatearlo, poner ahí los archivos y todo el tema, ¿verdad? Ya la máquina toma control completo sobre el disco. En el caso de file storage es distinto, ¿ok? En el caso de file storage, nosotros vamos a manejar, digamos, como shares, que entonces al final eso está formateado y configurado en algún otro lado y hay un share donde yo puedo llegar y puedo depositar mis archivos. Funciona muy similar a los shares de Windows, ¿sí? Okay. De la misma manera como funciona, nada más que evidentemente es un share que está por ahí. Yo no necesito realmente administrarlo o más allá de, digamos, definir un tamaño y algunas características, ¿sí? Entonces, se puede trabajar de esta manera. Y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el blob storage o el object storage en ese caso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de object storage, porque probablemente esto, digamos, ya sea el storage de block y de file, muy posiblemente ustedes ya lo conocían. El object muchas veces la gente no lo entiende claramente. OneDrive es ese tipo file storage. Bueno, sí, OneDrive es un share básicamente que ustedes tienen controlado, aunque OneDrive realmente por debajo es digamos, se asemeja más a storage de objeto. Ok. Bien, entonces vamos a hablar de storage de object. Ok. Primero, pongamos un poco el contexto histórico, ¿ok? De por qué realmente nosotros necesitamos ese object storage, ¿verdad? Y qué es lo que hace por nosotros. Vamos a hacer digamos, una analogía. Y la analogía va en el siguiente sentido. Supongamos que ustedes en ese momento están manejando una cantidad de datos no estructurados. ¿Qué significa no estructurados? Que son datos que realmente yo no los puedo, digamos, definir claramente, no puedo encapsularlos en algo, ¿verdad? Entonces, supongamos que en este momento ustedes están manejando en el celular, o más bien lo que sube del celular a la nube, ¿sí? El mismo OneDrive, ya que lo estamos hablando del OneDrive, las fotos y videos que ustedes toman alrededor de muchos años, ¿verdad? Entonces, un paseo a Estados Unidos, un paseo a la playa, un paseo a la montaña, un paseo a Europa, paseo a Australia, o sea, lo que fuera, ¿verdad? Cena con los amigos, cena con los papás, o sea, entonces bien, todo ese tema, ¿verdad? O sea, entonces, realmente ustedes ya han pasado por varios teléfonos, por ejemplo, ¿ok? Cada uno de los cuales pues tiene algunos formatos tal vez un poco diferentes, ¿verdad? Un poco diferentes de tomar las fotos, de nombrarlas, ¿verdad? Y aparte de eso, o sea, sí, efectivamente siempre se configura la misma carpeta y eso sube, ¿verdad? Entonces, al final ustedes terminan con 15, 20 mil fotos, por decir así. Pongámosle 20 mil para que sea más grandecito. Y eso, la verdad, no es anormal. He visto más que eso. Ok, entonces bien.
¿cuáles son nuestras alternativas de manejar de una manera óptima, digamos así, esos 20,000 fotos? Ok, la primera que viene a la mente, bueno, perfecto, voy a ponerme a hacer las carpetas y ubico las fotos por ahí, ok, y le pongo un nombre específico para que yo realmente pueda acordarme siempre de qué se trata una foto particular. Ok, con 20,000 fotos es como que mucho trabajo, ¿eh? Entonces, definitivamente nosotros vamos a poder mantener eso hasta que nosotros tengamos tiempo para poder hacer esa clasificación manual, ¿sí? Y el problema también que va a pasar es que conforme más fotos van a llegar, la cantidad de directorios va a subir, ¿verdad? Ok, entonces yo voy a tener una cantidad de directorios que al final paseo a tal lado, paseo a tal otro lado, cena en tal otro lado. Entonces bien, nosotros vamos a empezar muy bien, ¿verdad? Cuando eran 500 fotos, ¿verdad? Pero ya cuando son 20,000, es un tema donde yo, por ejemplo, para poder clasificarlos, se me va a complicar mucho. Y aparte de eso, vamos a tener un detalle muy complicado, ¿verdad? Que si yo en algún momento quiero ir más allá de esa clasificación, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo tomar la decisión de clasificar por paseo, ¿ok? Ok, pero si yo más adelante lo que quiero es llegar a ver, por ejemplo, ok, quiero sacar todas las fotos donde yo, digamos que yo tengo con mi mamá. Ok, qué difícil. Ok, para mí en ese momento poder clasificar eso es todo un tema. O sea, ¿cómo hago? Tengo que sentarme a recordar en todos esos paseos y escenas, a saber dónde, en cuáles estuve con mi mamá, en cuáles no. Ok, ¿cómo hago? Digamos, eso llega a un problema, ¿verdad? Entonces, ya nosotros con solo eso podemos entender de que realmente el almacenamiento jerárquico, que es basado en carpetas, todo eso, ¿no? Realmente no es funcional, porque realmente no funciona más allá de la clasificación inicial. Si yo tengo que reclasificar, es un problema terrible, ¿verdad? Y si yo necesito conseguir algo que no está dentro de la clasificación, yo realmente no voy a poder hacerlo fácilmente. Tengo que hacerlo manual de todos modos. Ok, entonces bien. Resulta que, ¿cuál es la alternativa, verdad? Y la alternativa es bastante sencilla, aunque a la gente puede ser que le parezca, no, mira, pero es que esto, ¿cómo funciona? Bueno, ya vamos a ver cómo funciona. Resulta que el storage por objeto es un storage completamente plano, ¿ok? Yo realmente no tengo carpetas, no tengo nada de eso. Lo que tengo es un montón de objetos en un solo lugar, almacenados, todos tirados ahí, ¿ok? Y el storage de objetos va a funcionar de dos maneras para yo poder extraer objetos de ahí. La primera es a través de un ID, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el tema del ID? Hay un ID largo y legible, ¿verdad? Que realmente no tiene ningún sentido ni significado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es simplemente una secuencia de números y de números y letras. Ok, ese ID para lo que me sirve a mí es para poder extraer un objeto específico del cual yo ya sé cuál es. Ok, ejemplo, temas de imágenes médicas. Ok, entonces tengo un paciente. Ok, entonces donde yo tomo la imagen y la subo, por ejemplo, obtengo el ID y lo asocio, digamos, dentro de mi base de datos de pacientes. Entonces, listo. En el momento que yo tengo que sacar el rayos X tal, ¿verdad? Simplemente le doy clic, él va al storage de objeto y dice, ok, este es el ID, ok, tráigame la imagen. Entonces, listo, ya por ahí funcionó, ¿verdad? Entonces, tema de acceso lo tenemos superado con eso, ok, tema de acceso. Ok, entonces, si yo me sé el ID, para mí las cosas son muy sencillas, simplemente lo puedo hacer, ok. Y la segunda opción es que si yo no tengo el ID, yo, digamos, trabajo a través de metadata, ¿ok? Entonces, ¿qué es metadata? Metadata es la descripción de la data, ¿ok? Es data sobre data, básicamente. Entonces, la metadata en ese caso se hace bastante extensa en lo que son objetos de Object Storage. Entonces, esa metadata particularmente me puede decir, ok, imagen de rayos X, fecha tal, paciente tal, digamos, diagnóstico tal, ¿verdad? O sea, incluso podría, digamos, asociar algunas cosas adicionales y podría tener 20, 30, 40 categorías, digamos, o tags, digamos, que yo le puedo poner a esa imagen en particular, ¿verdad?
algo que normalmente nosotros en un almacenamiento normal jerárquico tratamos de hacerlo con nombre de archivo, que nombre de archivo al final es metadata, no es parte de la data tampoco, pero entonces yo pongo paciente, guión, fecha, guión, tal cosa, entonces al final tengo archivos que para mí es muy difícil buscar después, ¿ok? Si meto mucha descripción en el nombre del archivo, igual se hace legible y no se puede buscar por ahí. Entonces tengo esa metadata y la metadata va básicamente en un formato de key value, digamos. Entonces pongo paciente tal, fecha tal, ¿verdad? Entonces realmente puedo tenerlo identificado. Ahora sí, si yo quiero tirar, digamos, todo lo que le pertenece a un paciente, entonces búsqueme todo cuyo nombre de paciente igual a tal. Tengo todas las imágenes ahí, ¿verdad? Tengo toda la evolución de la data. Viene la pregunta importante que siempre se hace. Bueno, sí, está bien, pero ¿en qué difiere eso de realmente yo tener que estar clasificando manualmente? ¿Quién asigna esa clasificación? Okay, ¿quién dice cuál es el paciente? ¿Quién dice cuál, por ejemplo, es el diagnóstico? O sea, ¿de dónde se asigna todo esto? Ok, bien, hay varias maneras. La primera, evidentemente, es la manual, ¿verdad? Entonces, obviamente no nos podemos limitar a eso y de hecho se ha usado por mucho tiempo así, donde yo realmente genero la metadata a través de, por ejemplo, eh, procesos manuales o procesos que asignen la metadata directamente, ¿ok? Como por ejemplo, donde yo lo voy a subir, me va a preguntar algunas cosas. Entonces, supongamos que yo tomé un rayos X, ¿sí? Como doctor, y voy a subir esa imagen, ¿verdad? Con un proceso que ya está, entonces me va a pedir cierta información, nombre del paciente, tal cosa, tal cosa. Entonces, bien, hay un proceso manual donde esa metadata se va a actualizar y se va a generar. Pero por el otro lado, hay también procesos que son procesos automáticos, ¿ok? ¿Cómo funcionan los procesos automáticos? Normalmente a través de inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a integrar por ahí. Supongamos que de veras son fotos, ¿ok? Estamos hablando de las fotos, estamos hablando de lo que son las fotos en un celular, ¿verdad? Esas 20.000 fotos que estamos hablando. De hecho, si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los celulares modernos y las aplicaciones, más bien porque no es un tema del celular, es un tema de la aplicación, ¿verdad? Ya utilizan esquemas de Machine Learning para poder clasificar sus fotos. Ya no sé si lo han visto, muy posiblemente sí, y son muy precisas, ¿verdad? Entonces, si yo en ese momento, por ejemplo, en mi celular pongo, ok, quiero ver todas las fotos de perros, ok, él me va a devolver todas las fotos de perros, y ojo que ahí no va a haber ni un solo gato, ok, ni en ninguna otra cosa que no tenga perro. Es algo que sea muy similar, entonces son muy precisos. Digamos, a tal punto, digamos que yo en ese momento le digo, ok, quiero que me ponga todos los perros malteses, ok, y él me va a tirar todos los malteses, no me va a poner ni poodle, ni salchicha, ni labrador, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que ya digamos, hay mucha claridad por ahí. Incluso muy posiblemente uno podría entrenar eso a tal punto, digamos, para subir, digamos, suficientes fotos de maltés de uno, por ejemplo, para que él lo pueda diferenciar de otros malteses que no son de uno. ¿Okay? Entonces, digamos, eso es lo que se llama, es el entrenamiento del modelo, ¿verdad? Donde yo realmente le alimento mucha información digamos, a un programa de Machine Learning, ¿verdad? Y básicamente ese modelo lo que hace es entrenarse y ser cada vez más preciso, ¿verdad? Entonces, y esa precisión realmente se puede tunear. Y a través de ese Machine Learning yo puedo también generar lo que son precisamente los tags para la metadata, ¿sí? Entonces, un Machine Learning puede diferenciar entre un perro y otro, puede diferenciar entre si esa imagen es de rayos X, una resonancia o es una foto de lo que sea, ¿verdad? Puede incluso diferenciar entre una persona y otra, ¿verdad? Entonces realmente la clasificación por ahí se puede hacer bastante bien. El tema Object Storage es importante. Yo sé que es un tema abstracto. Mucha gente tal vez no lo conocía, no lo entendían claramente. Espero que ya con eso queda más claro. No sé si tenemos dudas, preguntas en este momento. No. Ok.
Perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar aquí a los servicios de networking de Azure. Ok, entonces, a través de servicios de networking nosotros vamos a separarlos en tres grandes grupos, ¿sí? Eso es tal y como lo vamos a ver por acá. Ok, tenemos lo que son lo que es el Virtual Network, ¿sí? El Virtual Network precisamente es la manera como nosotros vamos a comunicar nuestros recursos uno con el otro, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo funciona eso? Funciona, digamos, de la manera donde yo genero redes y subredes con sus respectivas direccionamiento IP, todo el tema, ¿verdad? Donde yo puedo comunicar, por ejemplo, mis máquinas virtuales una con la otra, ¿sí? O con el mundo exterior. Entonces, ahí tenemos efectivamente esa parte de Virtual Networking. Tenemos también los servicios de VPN, ¿ok? Porque aquí lo que hay que entender es un tema. Nosotros podríamos perfectamente utilizar nuestra VPN, digamos, podemos en Azure asignar IPs públicas a nuestras máquinas, ¿sí? Entonces, donde yo le asigno IP pública a la máquina, yo puedo accesar esa máquina desde afuera. Pero lo que yo tengo con IP pública está accesible desde Internet, desde cualquier punto de Internet. Entonces, termina siendo un poco, bueno, un poco no, bastante inseguro, ¿verdad? Okay, entonces, como termina siendo inseguro, nosotros realmente vamos a tratar de evitar de exponer cualquier servicio hacia Internet cuando no es un servicio que de verdad va a ser consultado por nuestros clientes, ¿verdad? Okay, entonces, si yo tengo un web server con mi página web, sí, claro, yo tengo que tener ahí la página y tengo que efectivamente pues ponerlo ahí para que mis clientes le puedan llegar, si no, no tiene sentido. Pero no voy a exponer, por ejemplo, mi puerto de administración de RP o mi puerto de SSH, digamos, ese tipo de cosas yo no los voy a exponer ahí. Entonces, para eso está la VPN. La VPN para lo que me va a servir es precisamente para hacer la conexión, ¿ok? A través de Internet, ¿sí? Pero en un túnel encriptado. Entonces, se encripta un túnel de comunicación a través de Internet donde yo puedo accesar desde donde yo estoy, o sea, desde mi máquina hacia Azure o desde mi empresa hacia Azure, digamos, es un point to site o un site to site, ¿sí? Ok, entonces, en ese caso la comunicación se hace de manera segura porque la VPN, bueno, primero funciona mientras la conexión está establecida y después se desconecta. Y lo segundo es que viene encriptado y viene con mucho, digamos, con más seguridad. Para los clientes que lo que quieren es poder manejar digamos, una comunicación directa, ¿sí? Sin Internet, no pasando a través de Internet hacia Azure, ¿sí? Se utiliza una tecnología que se llama ExpressRoute. Entonces, ExpressRoute son, digamos, más costosos, pero son canales, digamos, o sea, no dedicados porque al final la comunicación se comparte con otras empresas utilizando la misma infraestructura, pero ya digamos un ExpressRoute digamos, no pasa por Internet, ¿ok? Son canales privados. Ok, entonces ese ExpressRoute lo que va a hacer es que va a llegar desde mis oficinas, por ejemplo, hasta un data center de Azure. Entonces a partir de ahí yo puedo tener esa conexión. Ok, con esto cubrimos el módulo 2, que es todo el tema de los servicios core de Azure. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No? Ok, seguimos. Ahora, vamos a hablar un poco de algunas soluciones core que tenemos en Azure. Algunas soluciones Tenemos core. una preguntita en el chat. En cuanto al dimensionamiento de Azure, en esta mentoría se contempla el tema de calculadora de precios. Su uso en algunos casos es un poco complicado. Mira, Roberto, precisamente, digamos, porque es un poco complicado el entrenamiento en la calculadora, digamos, llevaría su entrenamiento, digamos, no podríamos ponerlo a cubrir aquí, digamos. Ni tampoco, por ejemplo, digamos, aquí en la parte del curso, o sea, no está dentro de la parte del curso, ¿sí? Entonces realmente si la calculadora no la vamos a ver aquí.
Y sí, tiene toda la razón. Es a veces un poco complejo y realmente ya para poder digamos, hacer un dimensionamiento, mira, no te van a poner a hacer cálculos en el examen, Roberto, con la calculadora. No te van a pedir estimaciones. Sí, no es algo que vas a ver en el examen. No te van a pedir nada de eso. Ok. Entonces bien, vamos a repasar rápidamente todo lo que son los servicios, digamos, las soluciones core y herramientas de administración que tenemos por acá. Bueno, lo primero es nosotros definitivamente tenemos una gama de servicios bastante alta en todo el tema de inteligencia artificial. Eso es un tema que está muy de moda ahora y cada vez se usa más y más para cosas, primero, tan sencillas como identificación de imágenes y otras para realmente diferentes temas de solución de lógica de negocio, ¿sí? Entonces, tenemos todo lo que es la parte de Machine Learning, precisamente para poder, digamos, tener soporte a toma de decisiones. Tenemos servicios cognitivos. Otro tema digamos, importante que tenemos en este momento, que es algo que se ha habilitado recientemente, ¿sí? Es el tema de servicio bot. ¿Okay? Entonces, vamos a enfocarlo por acá. Okay, entonces, a nivel de servicio de bot, ya Azure tiene un servicio de bot que nosotros podemos utilizar para interactuar con nuestros clientes, por ejemplo, incorporar esa parte, digamos, de servicio al cliente, de atención a consultas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente es bastante bueno, ¿sí? Es algo que se podría trabajar, digamos, y, digamos, entiende bastante bien. Igual la interacción es muy real, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, en algún momento se necesita algún bot para la página, por ejemplo, eso es algo que se podría perfectamente utilizar por acá. Ok, digamos, de DevOps, ¿sí? Entonces, entrenamos DevOps por una fusión entre Development y Operations, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se quiere hacer es poder crear una experiencia unificada, ¿sí? Entre lo que son las generaciones de código y sus respectivas actualizaciones, aprobaciones, commits, todo eso, ¿verdad? Y la infraestructura que se requiere para poderlo correr, ¿sí? Entonces, definitivamente el DevOps se utiliza para poder mejorar, digamos, y administrar lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones, o el desarrollo de aplicaciones más bien. Entonces, la parte de DevOps lo que nos va a permitir es poder manejar de una manera más rápida, más ágil todos esos ciclos, pues, de interesante, alguien me silenció. Ok, bueno. Qué raro, ¿me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, se escucha, ok, perfecto. Sí, se escucha. Ok, perfecto, gracias. Ok, muy bien. Entonces sí, todo ese tema de DevOps a nosotros lo que nos va a permitir es precisamente mejorar ese ciclo de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Y también nosotros estamos manejando GitHub acá para poder hacer todo el tema de manejo de código fuente, ¿verdad? Manejo de administración de código fuente. Tenemos algunos servicios adicionales que podemos manejar por acá a nivel de visibilidad, ¿sí? Que entonces, uno de esos es el Azure Advisor, ¿sí? Básicamente, el Azure Advisor es una manera donde nosotros podemos optimizar lo que estamos usando, ¿sí? Ok, entonces, lo que básicamente
lo que básicamente va a permitir es poder crear opciones correctas para nosotros, ¿sí? Para poder brindar una mejor optimización, mejor manejo de costos, ¿sí? Entonces, Advisor es una aplicación bastante buena en ese sentido. Tenemos el Azure Monitor, ¿sí? Que en el caso de Azure Monitor es precisamente poder nosotros tener visibilidad de qué está corriendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué tiene algún tipo de problema, cuál es el estado de algunos servicios que tenemos. Entonces, básicamente es una herramienta de monitoreo, ¿sí? Entonces, eso es precisamente el caso de uso para eso. Y tenemos el Service Health, ¿verdad? Donde nosotros lo que podemos hacer es precisamente poder buscar una arquitectura que me va a permitir mejorar mi continuidad de negocio. Entonces, ya aquí no vamos a enfocarnos en recursos específicamente, sino en servicios. Sí, entonces, lo que vamos a querer hacer acá es precisamente ver qué tan bien está nuestro servicio en este momento, si hace falta hacer algo para que realmente no tengamos problemas de continuidad de negocio en el momento cuando algo se cae, ¿sí? Temas de administración, ¿ok? ¿Cómo podemos administrar nosotros el ambiente Azure que tenemos? Realmente hay varias maneras. La primera y la más normal, digamos, en este caso es el portal, ¿ok? Entonces, el portal de Azure es donde nosotros vamos a entrar para poder digamos, interactuar con el ambiente, crear máquinas, crear servicios, eliminarlos, reiniciarlos, o sea, todo ese tipo de cosas nosotros vamos a poder hacerlo ahí. Ok, entonces la idea detrás de, la idea precisamente detrás de toda esa parte es nosotros poder pues interactuar de forma gráfica, ¿sí? A través de web. Okay, con nuestro ambiente. Por el otro lado, tenemos también PowerShell, que está ampliamente soportado, que entonces realmente muchas cosas nosotros podemos hacer directamente de PowerShell. ¿Cuál es la idea ahí? La idea es que yo pueda perfectamente hacer administración o hacer scripts, digamos, digamos, deployment de algunas cosas, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tanto más rápido puede ser escribir digamos, una tarea en PowerShell que hacerlo, que hacerlo en gráfico? Bueno, la primera vez puede ser que se dure más escribiéndolo, pero la segunda, donde usted lo que tiene que hacer es llamar el script nada más para hacer una cosa, sí va a ser más rápido hacerlo por ahí. Por el otro lado, tenemos también lo que es la parte de Command Line Interface de Azure, ¿sí? Entonces, esa parte está disponible desde el portal o a través de un SDK que podemos eventualmente utilizar en nuestras máquinas, ¿sí? Que también tiene una amplia gama, digamos, de comandos que podemos utilizar con Azure, ¿sí? Y otro tema que también tenemos es básicamente la aplicación la aplicación móvil, ¿sí? Que podemos tenerla en el celular, ¿ok? Y esa aplicación móvil lo que nos va a permitir hacer es precisamente interactuar también con Azure, pero el problema que vamos a tener acá es que precisamente va a ser bastante más limitada, ¿verdad? Que entonces, como va a ser más limitada, realmente sirve como mucho para poder darle la visibilidad a algo que nosotros tenemos en un momento determinado, ¿verdad? Para ver si el servicio está arriba, apagar una máquina virtual que quedó ahí trabajando, ¿verdad? Y queremos apagarla, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, entonces, pero tampoco es que nos vamos a poner a usar el celular para poder hacer configuraciones complejas, ¿sí? Ok, ya esta parte nosotros lo hemos visto, la parte de funciones y la parte de Logic Apps, ¿verdad? Entonces realmente no vamos a repasarlo por acá. Tenemos también una gama de aplicaciones para lo que es el IoT, ¿sí? El IoT básicamente Internet of Things, entonces son todo ese tipo de dispositivos, sensores y otras cosas, digamos, que podemos tener para interactuar, ¿sí? Entonces, empezando por sensores, digamos, de una fábrica que vamos a incorporar ahí para poder recoger los datos y hasta esa refrigeradora, lavadora con conexión a internet que podemos tener en la casa, ¿verdad? Entonces, realmente todo eso es IoT. Ok, entonces nosotros realmente podemos utilizar diferentes servicios que tenemos para eso, ¿sí? Si nosotros queremos realmente conectarlo.
Ok, vamos a pasar un poco a temas de seguridad. Vamos a pasar un poco a temas de seguridad. Entonces vamos a hablar primero de Security Center. Okay. El Security Center es digamos, es un servicio que tiene Azure, que lo que nos va a permitir es precisamente alinearnos con las mejores prácticas, ¿sí? Entonces, al Security Center nosotros lo que podemos hacer es activar, digamos, ciertos estándares que nosotros queremos utilizar. Entonces, yo, por ejemplo, por decir, quiero que yo estoy haciendo esté compatible con PCI, ¿sí? Entonces, si yo selecciono esa parte de PCI, entonces al final él me va a decir cuáles son los pasos o qué tengo que hacer yo para ser fully compatible, digamos, fully compliant, ¿sí? Entonces, una vez que ya me va a decir esos pasos, yo puedo ir completando esos pasos para ver cuánto realmente de los controles yo tengo en ese momento funcionando, ¿ok? Y cuántos no, ¿ok? Y qué me falta. Entonces, realmente en ese caso, el Security Center va a ser bastante funcional, ¿sí? Y realmente nosotros lo que podemos hacer es poder manejar toda esa parte de, digamos, de los controles, ¿sí? Y digamos, tener la visibilidad de cuánto realmente tenemos en ese momento que cumple y cuánto no. Tenemos el Azure Sentinel, ¿verdad? Que básicamente Sentinel es otra de las herramientas importantes que están en la parte de seguridad informática en Azure. Eso es un SIEM, ¿ok? Básicamente Security Information Event Management, ¿ok? ¿Qué significa eso? Yo conecto diferentes fuentes, ¿sí? Por ejemplo, de logs, de otras cosas. Y el SIEM lo que va a hacer es que básicamente va a analizar toda esa, digamos, toda esa información y va a hacer correlaciones, ¿ok? Va a detectar digamos, problemas que podemos eventualmente tener y me va a ayudar a resolverlos. ¿Okay? Entonces, en el caso de Sentinel es un SIEM basado en cloud de Azure en general, ¿verdad? Aunque sirve para muchos clientes y permite configuraciones personalizadas para clientes. Realmente la data que él va a recibir es de todos los clientes realmente. Okay, aquí obviamente hay cosas personales y privadas que no se van a recopilar, pero el hecho de poder recopilar toda la información permite, digamos, permite fácilmente generar soluciones o, digamos, poder generar soluciones para problemas que pueden pasar con varios clientes, ¿sí? Entonces, si ya eso le pasó a 3, 4, 5, 10 clientes, ya podemos saber que otros que tengan similares características le puede pasar. Entonces, ya hay una sugerencia, mira, corrija esto antes de que te pase algo. Entonces, ese tipo de cosas precisamente son los que nos van a ayudar para eso. Otro que tenemos por acá es precisamente el Key Vault. Okay. El Key Vault es un almacenamiento para para todo lo que son nuestros passwords, todo lo que son llaves de encriptación, certificados, ese tipo de cosas. Entonces, realmente esa es la parte segura para poder eventualmente manejar eso. ¿Sí? Para poder usar eso. Sí, bien. Entonces, por el otro lado, otra parte, aunque no es necesariamente la parte de seguridad, pero también se considera como seguridad, el servicio de Dedicated Host de Azure, ¿sí? Es precisamente cuando yo quiero servidores solo para mí, ¿ok? Hay un detalle importante, ¿sí? Aquí es que, digamos, donde yo estoy manejando infraestructura normal, o sea, compartida, por más que yo estoy segmentado a nivel lógico, a nivel de red, ¿verdad? Lógica, contra otros, digamos, otros clientes, ¿sí? Aquí lo que va a suceder es que realmente sigo corriendo en la misma máquina, estoy compartiendo la máquina con otros clientes.
Entonces, realmente lo que se quiere lograr acá es poder tener digamos, la seguridad de decir que, bueno, en esta máquina solo corren mis máquinas virtuales, nada más, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja también. Algunos clientes, eso, digamos, tiene bastante importante, ¿sí? Es algo importante para ellos. Ok, tenemos efectivamente algún tema de conexión de red, ¿verdad? Entonces, aquí realmente nosotros vamos a trabajar con algunas opciones importantes que tenemos para poder asegurar la red, ¿sí? Entonces, particularmente tenemos el Azure Firewall, ¿verdad? Que básicamente es el servicio Firewall centralizado, ¿ok? Que nosotros podemos utilizar para poder manejar toda la parte de protección, digamos, de red, ¿ok? A nivel de nuestras máquinas virtuales. Entonces, es bastante similar a cualquier otro firewall que nosotros podemos ver y realmente funciona con todas las máquinas que podemos tener ahí, todos los servicios. Temas de protección contra DDoS o Distributed Denial of Service. ¿Sí? Eso es básicamente ese tipo de digamos, DDoS es un ataque que lo que hace básicamente es generar una cantidad de requests hacia una o varias IPs, ¿verdad? Desde uno o varios, bueno, distributed implica varios, digamos, en ese caso. Ok, entonces, lo que sucede es que eso afecta la disponibilidad de un servicio. O sea, lo que hace es básicamente sobrecargar el servicio para que no esté disponible. ¿Sí? Entonces, afecta contra el principio de disponibilidad de seguridad informática. Ok, Network Security Groups. Okay. Aquí nosotros efectivamente lo que podemos hacer es crear grupos de seguridad para poder, saber qué tipo de tráfico puede pasar o no puede pasar, digamos, en un momento determinado y los podemos asignar a las diferentes máquinas o servicios. Como pueden ver por acá, efectivamente nosotros podemos, o sea, eso lo que son básicamente reglas de firewall que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros podemos combinar diferentes servicios de esos para dar mejor seguridad. Ok, preguntas, dudas, consultas sobre la parte de seguridad para pasar al otro capítulo. No, ok. Ok, entonces bien, vamos a conversar un poco sobre servicios de identidad. Ok, vamos a hablar sobre servicios de identidad. Vamos a ver, para nosotros siempre ha sido bastante importante cuando estamos trabajando con servicios on-premise, ¿sí? Manejar lo que se llama seguridad perimetral, ¿verdad? Entonces, ese tema de seguridad perimetral es algo que nosotros hacíamos siempre. Entonces, básicamente yo me aseguro el perímetro, sé que me pueden entrar por conexión a internet o por esta conexión por acá y nada más. Entonces, yo me aseguro ese perímetro para que realmente no pueda haber acceso hacia allá, ¿verdad? Ahora, con la nube tenemos un pequeño problema, ¿verdad? Es que la nube está expuesta ya a internet por default, ¿verdad? Entonces, realmente para nosotros se hace cada vez más y más complicado manejar la parte de seguridad perimetral. Y por lo mismo es que la seguridad de la nube depende mucho de manejo de identidad, ¿sí? De todo ese tema de proceso de cómo nosotros accesamos los servicios. Ok, entonces revisemos un poco el tema digamos, del proceso de conexión, ¿verdad? Entonces, lo primero que viene es la parte de, digamos, identificación. Entonces, la identificación básicamente es decir quién es la persona, ¿verdad? Quién es el usuario que está tratando de conectar. Normalmente se identifica por un nombre de usuario. Ojo que el nombre de usuario por sí solo no lleva ningún tema de autenticación. Es simplemente decir, ok, soy André y ya, ¿verdad? Listo. Eso nada más hasta ahí. Ahora, cualquier sistema de identidad va a también tener, obviamente, la parte integrada de autenticación, que eso significa es, bueno, está bien, acabas de decir que sos Andrei, pero compruébamelo, ¿ok? Entonces, esa parte de autenticación para lo que me va a servir es precisamente para poder comprobar que el usuario que yo di
¿sí? Efectivamente soy yo, ¿sí? Y no es nadie más, digamos, pasando por mi identidad. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente generar la autenticación correcta. ¿Con qué se hace? Hay tres tipos, digamos, o básicamente tres maneras de autenticarse. Y básicamente son estas. Algo que yo sé, algo que yo soy o algo que yo tengo, ¿sí? Entonces, algo que yo sé va a ser cualquier contraseña, PIN o alguna otra cosa que está en mi memoria. Digamos, algo que yo sé, o en particular que solo yo debería saber. Normalmente y por muchos años ha sido el único factor de autenticación que se utilizaba. Entonces, normalmente utilizaba usuario, password y para de contar. No se ocupaba nada más y se consideraba seguro. Ya no, ¿verdad? Realmente ustedes han visto que las contraseñas cada vez se hacen más y más complejas. Tenemos un problema grande también y eso ha sido probablemente, digamos, la parte fundamental de la caída, digamos, de la seguridad de la contraseña, ¿sí? Que es el tema de reutilización. Nosotros utilizamos tantos servicios en este momento que requiere una contraseña que si nos ponemos a contar, o sea, en cuántos lados tengo yo ingresar una contraseña, probablemente van a ser 30, 40, 50, o sea, no sé ni cuántos, muchos, ¿ok? Ok, entonces el detalle ahí es que si nosotros usamos esa contraseña, yo realmente no creo que un ser humano esté en capacidad de mantener en su memoria 50 contraseñas seguras distintas, ¿sí? Que no es posible, si no tiene que empezar a apuntarlas, lo cual ya es inseguro porque no es solo algo que yo sé, es algo que está apuntado, ¿verdad? Y si es algo apuntado, alguien lo ve, o Dios guarde, guardarlos en archivos, digamos, archivos en la máquina, que peor aún, o en la nube, ¿verdad? Ah, no, es que ya lo subió a OneDrive. No, o sea, eso no funciona así, no debería funcionar. Vamos a ver, aquí pregunta Michael, ¿qué tanto depende de mí o de Microsoft la seguridad perimetral de mi entorno de Azure? ¿Dónde o cómo se define esa línea? Ok, eso es una pregunta bien interesante. Definitivamente, la parte de seguridad perimetral que yo necesito hacer cuando tengo un entorno de Azure, yo necesito definir qué de eso voy a hacer yo y qué de eso va a hacer Azure por mí, ¿verdad? Claramente está de que lo que va a hacer Azure por mí no está en mi control, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que tiene que verse directamente con la gente de seguridad de información de la compañía para poder identificar cuáles de los elementos de seguridad van a ser manejados directamente por el cliente, o sea, nosotros, qué le vamos a delegar a Azure o qué va a tener un doble control, ¿ok? Donde yo voy a tener lo de Azure, pero aparte de eso voy a tener también lo mío, ¿ok? Entonces, lo mismo, por ejemplo, con el lado de Firewall. Sí, yo puedo manejar Firewall de Azure o puedo también por el otro lado instalar algo propio dentro del tenant, ¿ok? Entonces, mucho de eso va a depender de, digamos, de cuánta seguridad realmente ustedes van a requerir para cuáles servicios y realmente esa línea la va a definir la gente de seguridad de la compañía, ¿sí? ¿Te contesté, Michael? Sí, perfecto, con gusto. Ok, muy bien. Entonces, estamos hablando de la parte de autenticación. Entonces, claro, el problema del reuso de las contraseñas ha sido realmente un factor complicadísimo porque yo en ese momento, o sea, todavía se habla del hackeo a MySpace, que ya MySpace tiene años de no existir, ¿verdad? Pero se robaron una cantidad importante de contraseñas que la gente todavía sigue reutilizando, ¿verdad? Entonces, ese tema de reutilización es perfecto. Microsoft puede estar muy seguro. Yo aquí, digamos, en mi cuenta 365, en mi cuenta 365, yo realmente utilizo todo y todo funciona perfecto. ¿Ok? Y yo puedo estar seguro de que no me va a robar la contraseña de ahí. Ah, pues resulta que, bueno, vamos a ver el tema reciente, ¿verdad? Ah, resulta que también yo soy un jugador de Call of Duty, digamos, y lo que hago es, y puse la misma contraseña en mi cuenta Call of Duty, y resulta que hace precisamente como un mes y medio se robaron toda la base de datos, digamos, de las contraseñas de Call of Duty. Entonces, qué bien, ¿verdad? Alguien puede llegar y puede ver, digamos, ah, ok, correo tal, no sé qué, ¿será que tiene cuenta en Microsoft? Listo, y la contraseña será que es la misma. Ah, sí, qué lindo, ya entré al correo. ¿Qué? Entonces, así es como funciona.
Por eso es que se trabaja con factores múltiples de autenticación. Y no solo en lo que yo sé, ¿verdad? Lo que yo sé, que como la contraseña o el PIN, por ejemplo. Entonces, resulta que la segunda opción o el segundo grupo de autenticación es precisamente algo que yo soy. En algo que yo soy estamos hablando de biométricos. ¿Ok? Los biométricos son precisamente algo que a mí me puede, digamos, que puede ser único hacia mi persona. Estamos hablando de huellas dactilares, escáner de retina, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, digamos, todo ese tipo de cosas que efectivamente se pueden habilitar. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no uso yo los biométricos todo el tiempo? Porque los biométricos tienen un pequeño inconveniente, y el pequeño inconveniente es que, primero, se pueden dar falsos positivos y falsos negativos también, ¿verdad? O sea, falso positivo es que, por ejemplo, yo pongo una foto de una persona para el reconocimiento facial, igual pasa, ¿ok? Que mi huella dactilar, eso es, digamos, negativo, digamos, mi huella dactilar, por más que la esté poniendo 500 veces, me la reconoce a veces y a veces no, ¿ok? Entonces, digamos, los biométricos tienen todavía, digamos, bastante campo para perfeccionarse, ¿sí? Ok, entonces por ahí es donde está el tema de los biométricos, pero también se utilizan bastante, cada vez más y más. Y el tercero es algo que yo tengo. Algo que yo tengo es una muy buena opción, ¿sí? También. Porque el algo que yo tengo no depende de mi memoria y yo no lo guardo en ningún lado, ¿verdad? Es algo que yo tengo que poseer, digamos, físicamente. Aquí estamos hablando, por ejemplo, smart cards, estamos hablando de tokens, por ejemplo, con un OTP, One Time Password, ¿verdad? Que se genera un código y se refresca cada cierto tiempo. Entonces, si alguien no tiene ese código, realmente no puede entrar, y para tener el código tiene que tener el dispositivo, ¿sí? Entonces, eso es cómo funciona esa parte de autenticación. Y después estamos en el tema de, digamos, una vez que ya la persona está autenticada, el usuario está autenticado, pasamos a la autorización. Y la autorización en ese caso es ya ir un poco más allá, ¿verdad? Con la autorización es, ok, perfecto, ya sabemos que usted es quien es, pero ¿tiene acceso a los recursos, sí o no? Entonces, la autorización es todo el set de permisos. ¿Tengo acceso o no tengo acceso? ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Basándose en lo que yo soy, ¿verdad? Y en efecto, en Microsoft nosotros manejamos el servicio de Active Directory o el Azure Active Directory, que cuando trabajamos, por ejemplo, con la nube, que es precisamente todo eso lo que nos va a manejar la parte de identidad. Ok, entonces con esto pasamos por acá. Pasamos por acá un poco a la parte de costos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una herramienta que se llama TCO Calculator, ¿sí? El TCO Calculator básicamente lo que me permite hacer es buscar el Total Cost of Ownership, ¿sí? Entonces, más o menos aquí lo que podemos hacer es una comparación de cuánto me costaría manejar cuánto me costaría manejar, digamos, diferentes opciones, ¿sí? Diferentes opciones en nube contra lo que yo puedo tener en premise, ¿sí? Vamos a conversar un poco también de cómo puedo comparar, ¿verdad? Que eso es un tema bien, bien importante. Resulta que nosotros, bueno, esto, ¿cómo los puedo comprar? Pay as you go normalmente, pero aquí eso es bien importante tenerlo sumamente claro, ¿ok? Entonces, bien, cuando yo compro servicios de Azure, o sea, para poderlos comprar más bien, tengo normalmente tres opciones. ¿Ok? Tengo tres opciones. ¿Ok? Antes habían más, pero en ese momento son tres. Entonces, una de estas es precisamente la opción a través de un Enterprise Agreement o EA, ¿verdad? Entonces, empresas grandes muchas veces van a firmar Enterprise Agreements a 3 años, ¿sí? Con pago anual, ¿ok? Y yo normalmente en ese Enterprise Agreement lo que voy a hacer es que voy a poner absolutamente todo lo que yo voy a necesitar de Microsoft. Si yo tengo licencias de Windows Server, lo voy a poner ahí. Si tengo licencias de 365 que necesito para mis usuarios, lo pongo ahí. Si ocupo licencias perpetuas de Office, las voy a poner ahí. Entonces, todo eso lo voy a poner. Y puedo también estimar un uso aproximado de Azure y lo puedo meter ahí también. ¿Eso qué me va a dar?
todo eso, dependiendo de los niveles que yo voy a estar manteniendo de gasto, voy a mantener descuentos y voy a tener, digamos, diferentes precios personalizados que no voy a poder obtener de otra manera, ¿verdad? Okay, porque realmente eso es como funciona la parte de Enterprise Agreement. Entre más yo consumo, más cosas estoy metiendo ahí, mejores precios voy a obtener, ¿sí? Dependiendo de los diferentes niveles que hay. Pero eso es Enterprise Agreement. Y Enterprise Agreement, digamos, implica compromiso, algo que yo al final tengo que comprometerme, ¿sí? Entonces, ya no es directamente como un pay as you go, ¿verdad? Porque yo al final voy a comprometerme en un cierto gasto de Azure, hablando de la nube, ¿verdad? Me marcó también. Perdón, creo que alguien habló. No. Ok. Entonces, ese es el tema del Enterprise Agreement. Entonces, hay un compromiso ahí de por medio, digamos, compromiso de pagar. La otra es directamente por web. Directamente por web, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Simplemente me meto en Microsoft, digamos en Azure, creo una cuenta, asigno una tarjeta de crédito y empiezo a consumir. Entonces, lo que yo consuma, me lo vayan cobrando. ¿Ok? Me lo van cobrando. Entonces, lo que sucede aquí es que, digamos, los precios que voy a tener son precios directamente web. ¿Ok? No puedo tener nada más allá de eso. Y la tercera es a través de un CSP, un Cloud Solution Provider. Cloud Solution Provider es un partner de Microsoft, ¿ok? Que funciona como un intermediario entre lo que es Microsoft y lo que es el cliente, ¿verdad? Entonces, básicamente un CSP lo que va a hacer es que va a pagarle a Azure, ¿sí? Pero va a cobrarle al cliente, ¿verdad? Entonces, aquí hay cosas diferentes que pasan, ¿verdad? También, por ejemplo, en compromiso de soporte por parte de CSP. Y el tema es que CSP no está obligado a, digamos, a vender a los precios estándares de Microsoft. Por ejemplo, hay muchos CSPs que revenden, digamos, más caro, incluyendo servicios adicionales, por ejemplo, donde van a decir, perfecto, yo te vendo nube, pero aparte de eso te administro esto, esto y esto, te agrego esto, esto y lo otro, ¿sí? Entonces, ese es el modelo de CSP en ese caso. Y bueno, ya con eso nosotros básicamente terminamos con la recapitulación del curso, ¿sí? Se cubrieron básicamente la mayoría de los temas que estaban por acá, se han atendido las consultas. No sé si en este momento tienen alguna otra pregunta o consulta que quieran hacer. Ok, en el caso que nosotros somos resellers, ¿cómo podríamos vender los servicios en la nube de Azure? ¿Cómo me convierto en CSP? ¿Cuál sería el método de registro y cómo se diferencian los costos en tema de margen de utilidad? Ok, ¿cómo me convierto en CSP? Bueno, Microsoft tiene un procedimiento para eso y hay requisitos, ¿ok? No es que simplemente, bueno, me inscribo y ya, ¿verdad? Hay un compromiso de venta, hay digamos, compromisos de certificaciones, de otras cosas que sí tienen que cumplir. Digamos, en este caso, lo que le recomendaría es ponerse de acuerdo con, digamos, si le interesa el tema, ponerse de acuerdo con su ejecutivo de Microsoft para que los guíen, digamos, a través del proceso. André, ahí te apoyo con la respuesta. Teodoro, nosotros, por supuesto, te podemos apoyar con el proceso de venta de los servicios de CSP. Te estoy escribiendo en el chat la dirección de correo a la cual te puedes contactar. Ellos te van a ayudar con todo el paso a paso, incluso desde el registro del NPN o todo lo que estés necesitando para la venta de los servicios de Azure. Así que con todo gusto, pues ese digamos que es la finalidad de Incomex como distribuidor, ¿no? Apoyarlos a todos ustedes, a los resellers, para que puedan realizar las ventas de los servicios de CSP. Bueno, básicamente lo que quería decir es que, bueno, si no tenemos más consultas, realmente no me queda más que desearles toda la suerte en el examen que vayan a tomar, ¿sí? Ojalá que todo les vaya muy bien y lo pasen con una excelente nota y pues que pasen todos una muy buena tarde.